Hola, bienvenidos al 9º capítulo del Evangelio de San Lucas, cumpliendo este reto de Adviento, conociendo la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que pongámonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor que nos asista con la luz del Espíritu Santo para comprender la lectura de este 9º capítulo. Jesús convocó a los 12 y les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, así como para curar dolencias. Después los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, pero antes les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si alguno no os acogen, salid de aquel pueblo y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Partieron, pues, y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes comentó: yo decapité a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y esperaban una ocasión para verle. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho. Él, tomándolos consigo, se retiró aparte, a una población llamada Betsaida, pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Como el día había comenzado a declinar, se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Es que habían como 5,000 hombres. Jesús dijo entonces a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. Comieron todos hasta saciarse y se recogieron 12 canastos con los trozos que les habían sobrado. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Les dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Pues de verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó
y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a dos hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que parecían incrédulos y hablaban de su partida que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver los dos hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tabernas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Estaban diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Entonces llegó una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto, uno de los presentes empezó a gritar: Maestro, te suplico que atiendas a mi hijo, porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y a duras penas se aparta de él. Lo deja todo magullado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡Ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y habré de soportaros? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo arrojó por tierra y lo agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados de las cosas que hacía. Dijo entonces a sus discípulos: Escuchad atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían sus palabras, les estaba velado su significado, de modo que no las comprendían. Además, tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Sabiendo Jesús lo que pensaban en su interior, tomó a un niño, lo puso a su lado y le dijo: El que acoja a este niño en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Pues el que sea más pequeño entre vosotros, ese es mayor. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le contestó: No se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Replicó Jesús: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Reto cumplido. En este 9º día hemos conocido más del ministerio público de Jesús, su vida y sus obras. Mañana estaremos leyendo el 10º capítulo. Dios te bendiga.